chasing the dream under Olympic skies. Feel the passion rise, aim for the prize. Heartbeats racing, fire in your eyes. El sueño olímpico con Higinio Suárez. Olympic dreams where heroes are made. In this world of gold we won't fade. 16 veces campeona de España, campeona del mundo. Ha representado a España en 3 Juegos Olímpicos, logrando un diploma en Sydney 2000. Ha sido reconocida con la medalla de oro de la Real Orden del Mérito Deportivo y con el premio Reina Sofía a la mejor deportista femenina de España. Hoy tenemos el placer de recibir en el sueño olímpico a una de las mayores referencias del ciclismo español, Dori Ruano. Bienvenida, Dori. Muchas gracias, y gracias por este espacio y por este momento. No, gracias a ti, que sé que has tenido una semana muy complicada y además has participado en algún evento relacionado con el ciclismo y pues nada, que es un lujo para nosotros de que nos puedas dedicar este ratito. Dori, siempre en los últimos capítulos estoy empezando por que nos expliquéis, con tener ese lujo de que nos podéis explicar algunas peculiaridades del deporte para acercárnoslo a la gente que lo sigue de una manera más casual. En el caso del ciclismo, el ciclismo en ruta parece que es un poco más sencillo con las pruebas de línea y de contrarreloj, pero en pista, donde tú también has participado y luego hablaremos, es más complicado. Hay más tipos de competición, que sí, puntuación, persecución. Cuéntanos un poco cuáles son estas distintas modalidades para cuando salgan un poquito más adelante ya las tengamos controladas. Bueno, el ciclismo en pista tiene bastantes modalidades y luego muy cambiantes. ¿Por qué digo muy cambiantes? Porque la UCI pues introduce unas, introduce otras a nivel mundial y a nivel olímpico. Aquellas disciplinas que son olímpicas muchas veces no son de mundiales, y hay disciplinas de mundiales que no son olímpicas. Entonces, por eso quizás la gente no acaba de engancharse. Y luego dentro de la disciplina, por ejemplo, ahora el Omnium, que es una prueba que la componen varias modalidades, varias pruebas, digámoslo de esa manera. Tampoco ha sido igual en el tiempo, ha sufrido muchas transformaciones. La prueba de puntuación en la que yo fui campeona olímpica, pues cuando yo competía era una prueba a nivel mundial y a nivel olímpico, pero ahora la puntuación forma parte de lo que es la prueba del Omnium. Por eso te digo que es muy complicado. Muchas veces la gente se pierde, para mí por ese motivo, porque hay muchos cambios a lo largo incluso de un año para otro. Por eso cuesta mucho más que la gente se enganche. Concretamente, la prueba de puntuación, que fue la que yo gané, era una prueba muy parecida a la de carretera. 100 vueltas en el velódromo, cada 10 vueltas había un sprint que otorgaba puntos. La suma de esos sprints otorgaba la victoria de la competición, de la carrera. Si tú conseguías lograr doblar al pelotón, atacar y ganar una vuelta, eras, digamos, el ganador de la prueba. Hoy en día, por ejemplo, eso no vale. Cuando digo hoy en día no vale, ¿por qué? Porque la UCI ha hecho un cambio de reglamentación. Tiene que ser la suma de puntos. Cada sprint te da puntos y como son 10 sprints, en cada 10 vueltas, pues eso, el sumatorio de puntos te da la victoria. Por eso es muy complejo el tema de la pista, pero es una modalidad muy, muy, muy bonita de ver y muy fácil de seguir. No pasa en el ciclismo de ruta, que tú ves pasar el pelotón y ya no lo vuelves a ver, a no ser que lo veas en televisión. En cambio, el ciclismo el velódromo, el ciclismo de pista, pues lo puedes estar viendo continuamente desde tu sillón. Y la prueba de persecución, ¿en qué consiste exactamente? Porque esa sí que la hemos visto muchas veces en Juegos Olímpicos y hay veces que dices, no sé si va primero o va segundo, si está ganando el que va delante o el que va detrás.
Pues en la prueba de persecución se pone un corredor en meta y el otro en contrameta, digamos enfrente. Entonces hay un enfrentamiento. En las pruebas clasificatorias da igual que un corredor coja al otro porque la carrera debe continuar para coger el tiempo. En cambio, en una final, cuando ya estamos en la final, imagínate, plata para oro, entonces si un corredor coge por detrás al otro, se acaba la carrera y no tiene que terminar, pues cuando yo corría, las mujeres hacíamos 3.000 metros y hoy en la actualidad la mujer hace la misma distancia que el hombre, que son 4.000 metros. Y bueno, pues una prueba, a mí me gusta mucho porque es una prueba digamos, la prueba de la verdad, porque eres tú contra ti mismo prácticamente. Tienes que marcar mejor tiempo y no tienes que estar pendiente como en la puntuación, que si ataca la rusa, que si ataca la mexicana, que si ataca la canadiense, etcétera, etcétera, que tienes que estar compitiendo contra todos los países. En ese momento tú tienes que marcar el mejor tiempo. ¿Qué haces los 8 mejores? Pues pasarías a octavos de final y ahí ya pues hay un enfrentamiento y volvemos a estar emparejadas con otra competidora que es la que te va tocando según te vas clasificando. Y bueno, ya te digo que es una prueba en estos momentos 4.000 metros para hombres y 4.000 metros para mujeres y es una prueba para que los oyentes lo entiendan. Es una contrarreloj básicamente de 4 kilómetros. Ya te digo, en la final, si el de meta coge el de contrameta o el de contrameta coge a meta, porque el velódromo tiene 250 metros y es bastante fácil que pueda conseguir, o sea, que pueda atraparlo, porque lo que tardas en un velódromo en dar una vuelta en un mundial son entre 15 y 16 segundos. Entonces, claro, con 8 segundos de ventaja ya coges a tu adversario y 8 segundos, bueno, dos países, dos competidoras con un nivel muy parecido es muy, muy complejo porque va todo por milésimas. Pero bueno, se da muchas veces el caso que haya un nivel muy grande por un competidor y el otro, bueno, sacar 8 segundos no es nada inusual. Ya. Oye, pues creo que tenemos ya una buena base para poder continuar con toda la entrevista y que cuando hablemos de persecución, puntuación, tus campeonatos del mundo, tus Juegos Olímpicos en pista, pues ya sabemos de lo que estamos hablando. Así que rebobinemos. ¿Cómo son tus primeras pedaladas, Dori? ¿Vienes de una familia con tradición en la bici o cómo sucede? No, al contrario, mi familia ahora somos 6 hermanos, tengo una hermana que falleció muy jovencita, pero somos 7 hermanos, ninguno se dedicaba al deporte. Mi familia, mi padre era jardinero, trabajaba en el Mántico, que es el campo de fútbol de la Unión aquí en Salamanca, y mi madre ama de casa. Pero yo siempre he montado en bicicleta. Bueno, en la familia siempre hemos montado en bicicleta porque la bicicleta era no te voy a decir si el medio de transporte o el juguete que teníamos todos en la familia, en la casa y era pues para mí era mi evasión, era mi libertad. Coger la bicicleta significaba de pequeña irme, desaparecer y que nadie supiera de mí. Entonces monto en bicicleta desde que tengo uso de razón y con 17 más o menos, 17 años, estaba concretamente en tercero de BU, aquí en Salamanca había un equipo de chicos y luego había un par de chicas que montaban en bicicleta. Si nos ponemos en contexto, año 87, estas 2 chicas fueron al patrocinador y le preguntaron, que por qué no hacían, o le sugirieron que por qué no hacían un equipo de chicas. Entonces el patrocinador les dijo, es que con 2 chicas no podemos hacer un equipo. Estas 2 chicas se fueron a buscar chicas que montaran en bicicleta, y casualmente fueron por los pueblos. Fueron a un pueblo vecino, estaba una amiga mía, me lo comunica
Me lo pregunta el día siguiente en clase, oye, pues mira, hay unas 2 chicas que quieren hacer un equipo, nos apuntamos, que nos gusta mucho la bici. Bueno, el caso es que nos apuntamos a ese equipo y así surgió todo. Yo no tenía bicicleta de carreteras, mi bicicleta era de paseo, era de como la bicicleta que tenemos de pequeños, como se dice antiguamente, la BH para los baches. Y bueno, me apunté, me dejaron una bicicleta y todo fue muy rápido. Todo fue muy rápido. En 2 meses prácticamente ya estaba compitiendo en las primeras carreras a nivel nacional y así me vi metida en la vorágine del ciclismo de competición, porque es verdad que mucha gente cuando me dice, jo, es que tienes muchas cualidades, es que llevas toda la vida, digo, sí, pero yo hacía ciclismo no de escuelas, ni de academia, como se dice ahora, hacía ciclismo natural, de la vida. Sí, prácticamente autodidacta, ¿no? Sin una base de académica desde infantil, cadete, juvenil, con 17, 18 años, son tus primeras competiciones. Efectivamente, además es que yo cuando comienzo ya no era juvenil, era, me parece que finalizar tercero debut, ya con 17, 18 años, o sea, yo ya comienzo en aquella época se llamaba amateur, más que amateur, se llamaba aficionado, o sea, la categoría era aficionado de primer año, aficionado de segundo año, aficionado especial, que podríamos decir que es lo que es amateur ahora. Entonces, yo no empiezo en las categorías de base ni en las inferiores, pero es verdad que la base fisiológica o el entrenamiento, de una manera natural, yo ya lo tenía hecho. Lo único que no sabía era utilizar los cambios, moverme en un pelotón, etcétera, etcétera. Quizá por eso tuve que aprender mucho más rápido y el miedo es ir en pelotón, el no saber concretamente qué desarrollo utilizar, qué cambio utilizar, pues me hizo pues ser mucho más atrevida. Con esto que quiero decir, porque yo llegaba a una carrera y el pánico de estar en un pelotón siempre atacaba. Era muy delgadita y cuando había una subida, pues atacaba. Y bueno, pues siempre ganaba el premio de la montaña. Entonces, con esa forma de correr, claro, el seleccionador rápidamente se fijó en mí y ya me llevan a la selección. Bueno, ahí me hacen unas pruebas de esfuerzo en Zaragoza, Mariví Fuster, y bueno, todo fue muy, muy, muy acelerado porque yo tenía un consumo de oxígeno muy, muy alto, tenía una buena analítica, entonces bueno, tenía muchos valores que, bueno, pues a los técnicos pues le gustaron. Y tuve la suerte solamente que caí en buenas manos, en este caso con Ángel Giner, que fue mi seleccionador en la época de Barcelona 92, y con Mariví, que era médico y era su mujer. Así que prácticamente en 2 años de ser algo lúdico, un medio de transporte, estás ya en campeonatos del mundo y enfocando Barcelona 92 prácticamente. Pues bueno, fue todo, ahora cuando lo veo en retrospectiva digo, bueno, fue una locura porque, claro, yo empiezo final del 87, 88 en esa temporada y el año 89 ya comienzo a hacer carreras y en el año 90, 89, en el año 90 ya me seleccionan para el primer campeonato del mundo en Chamberí. Claro, eso fue una locura porque si yo acababa de salir, como quien dice, del pueblo y me vi con 19 años en un campeonato del mundo y siempre cuento un dato curioso. En los campeonatos del mundo de ciclismo en carretera siempre es un circuito, 15, 16, 17 kilómetros y allí hacemos vueltas. Pues fue curioso porque cuando Gianni Longo estaba llegando para ser campeona del mundo, a mí me quedaba una vuelta. Entonces, yo estoy pasando por meta para la última vuelta y de repente escucho por megafonía Gianni Longo, digo, madre mía, si Gianni Longo me coge por detrás, imagínate la distancia que nos había metido, porque ya íbamos 3 corredoras más, éramos 3 de la selección. Y siempre cuento lo mismo. Luego subí al podio con ella donde subí al podio en Lisboa 2001 en contrarreloj, y para mí es un dato muy, muy significativo, ¿no? Porque casi me dobla en el 89 en el primer mundial y luego tuve la suerte de poder estar en un podio con ella, pues no sé cuántos años después, en el 2001 en Lisboa.
Y ahí, con los resultados que vais logrando en estas pruebas internacionales, pues ya encaráis Barcelona 92. ¿Cuándo te enteras tú de que vas a estar en los Juegos Olímpicos de Barcelona, de España? Vale, fue un proceso, porque el año siguiente, el año 90, el campeonato del mundo era en Japón. Entonces, en ese campeonato del mundo no estaba todavía la contrarreloj individual, sino que hacíamos contrarreloj por equipos, 4 corredoras, 50 kilómetros, los chicos eran 4 corredores, 100 kilómetros, y luego la prueba en línea. Y nosotras corrimos la prueba de contrarreloj, 50 kilómetros. Teníamos que hacer un buen resultado para poder acceder a los Juegos Olímpicos de Barcelona 92. Y bueno, pues trabajamos bien, Ángel Giner, hicimos un buen trabajo de contrarreloj por equipos, hicimos sextas del mundo en el Mundial de Japón. Claro, ese nos dio el pase a los Juegos Olímpicos de Barcelona 92, pero no solamente el pase, nos dio una beca ADO. Entonces, entrar en ADO suponía que ya eras ciclista profesional. ¿Por qué digo no en teoría? Porque no había profesionalismo en el año 90, pero sí que te daba una cantidad económica que te permitía dedicarte a los Juegos Olímpicos del 92. Entonces nos dieron 6 becas en el año 90 por ese buen resultado, y desde el 90 hasta el 92, bueno, pues estuvimos trabajando con la selección española para ir a los Juegos Olímpicos del 92. En aquella época, como es una época muy, muy del pasado, para que la gente se ponga un poquito en contexto, España estaba emergiendo en el deporte, en general, en ciclismo y en todos los deportes. Y muchos entrenadores del este fueron contratados para entrenar selecciones, pues desde tiro olímpico, me parece que también había en muchos deportes hubo entrenadores soviéticos, ucranianos del este. En waterpolo también me parece que había un serbio. Pues en ciclismo trajeron 3 rusos, 3 soviéticos, uno para la pista, otro para la ruta y otro para las chicas. Y bueno, pues Ángel Giner desapareció del mapa porque él dijo que no se veía en ese contexto, y fuimos entrenadas por los entrenadores soviéticos. Ya te digo, todas las hombres y mujeres, y las 3 modalidades: pista, carretera y, bueno, chicos y chicas. Entonces, por eso digo que fue un proceso. Nos concentraban en la Blume, en Madrid. Estábamos concentrados en la Blume, y las concentraciones las hacíamos en Palma de Mallorca durante el mes de diciembre, enero, febrero. Cuando el tiempo era malo por Madrid, nos llevaban a Mallorca y allí estábamos concentrados con todo el equipo. Y bueno, fue un proceso selectivo de año a año. Digo que fue un proceso selectivo porque fueron años muy duros. Creo que las 3 supervivientes, las 3 que estuvimos en los Juegos Olímpicos de Barcelona 92, fuimos las 3 que nos salvamos de lesiones, de abandonos, etcétera, etcétera. Era duro. Era duro porque entrenábamos 4 sesiones al día, de lunes a domingo. Solamente el domingo hacíamos una sesión, pero desde lunes a sábado, antes del desayuno, después del desayuno, comíamos, entrenábamos, y antes de cenar otra vez hacíamos piscina. Y bueno, pues fueron entrenamientos, como se suele decir, entrenamientos soviéticos. Y de esos entrenamientos soviéticos quedamos prácticamente 3, Belén Cuevas, Ainhoa Artolazábal y yo. Y prácticamente yo creo que a Boris Vasiliev, que era nuestro entrenador, no tuvo que hacer apenas selección, porque el resto fue cayendo por el camino. Selección natural. Sí, no sé si afortunadamente o desgraciadamente, pero fue selección natural. ¿Por qué digo desgraciadamente? Porque mucha gente cayó y bueno, en ese momento también hubo un suicidio de por medio. Shelly Álvarez, una de las componentes, se suicidó. Y bueno, siempre digo desgraciadamente por ese desenlace.
Era muy duro, fue muy duro. Yo lo viví, era muy jovencita, mis compañeras todas eran más mayores que yo y yo lo vivía con mucha emoción. Para mí era todo muy nuevo y todo era fantástico, excepto la desaparición de Chely Álvarez, que fue muy duro para mí concretamente porque era mi compañera de habitación, digamos, era mi mentora, era la que me ayudaba y bueno, pues puso fin a su vida. Creo que hay que hablar de ello claramente. Yo en aquella época se ocultaba todo. Entonces creo que hay que hablar de todo esto, porque eso pasaba y sigue pasando. Y Dori, esto entiendo que no es tanto por una presión física, que supongo que influye, pero es más una presión psicológica de tener que aguantar esfuerzos grandes, de tener que una presión de lograr X resultados, X objetivos, X metas, que te lo hace muy cuesta arriba. Sí, y sobre todo, a ver, las B Casado, nosotros éramos 8 o 9 corredoras a nivel de selección y solamente había 4 B Casado. Y claro, eso supone una mayor presión. Entonces, ese año, en el año 90, 91, claro, en cada entrenamiento había que demostrar que tú eras merecedora de esa beca económica. Y bueno, pues creo que es un cúmulo de circunstancias, de factores, pero lógicamente la presión a la que vivíamos era grande. Y no porque fue una presión mediática, sino porque era una presión de Juegos Olímpicos. En aquella época solamente se hablaba de Barcelona 92 y de Sevilla, de la Expo. Entonces, había prácticamente 2 cadenas, no había tanto redes sociales como hay ahora, no había nada, perdona. Y claro, todo era Juegos Olímpicos y Expo del 92, ¿sabes? Entonces, claro, era mucha presión para los deportistas. ¿Y cómo recuerdas ya los Juegos? Esa ceremonia de inauguración, vamos, a Natalia y Abel, que han pasado por aquí, lo recuerdan como algo espectacular. No sé si tuviste tú la oportunidad de vivirlo también con esa alegría y tan desde dentro. Pues no, porque te cuento, no sé si era 24 de julio cuando empezaban los Juegos Olímpicos, 24 o 25 de julio, no me acuerdo del día concreto. El caso es que era el desfile y al día siguiente era nuestra competición. Y encima era en Sant Sadurní d'Anoia, que es un municipio que hay a 50-60 kilómetros de Barcelona. Entonces nosotros no estábamos en la Villa Olímpica, concretamente estábamos en un hotel y casualmente estábamos en el hotel que estaban los americanos y las americanas y ahí estaba Lance Armstrong. No lo conocíamos, bueno, realmente no lo conocíamos, lo conocimos después, pero vivimos allí en la concentración previa a los Juegos Olímpicos en el hotel de Sant Sadurní d'Anoia. No estuvimos en la Villa Olímpica, fuimos un día simplemente de visita para ver aquello, pero no estuvimos ni en la Villa Olímpica ni estuvimos en el desfile. Y por eso te digo que me da mucha pena, pero era lo más normal. Si tu carrera era el día siguiente, un desfile, estar 3 horas de pies, no era lo más normal para un deportista. Entonces el desfile nos lo fumamos y luego la carrera, pues eso, con una presión de nervios, de estrés, como no puede ser de otra manera. Pues la verdad es que tengo buenos y malos recuerdos porque me caí a mitad de carrera y bueno, como no entraba en mi mente la caída, no supe cómo reaccionar. Estábamos preparados para competir, pero yo no estaba preparada para caerme. Y en esa caída hubo una montonera, entonces empecé a llorar, empecé a esperar el coche neutro porque pensaba que mi bicicleta estaba estropeada y solamente tenía la cadena fuera. Entonces vino el coche neutro,
me puso la cadena, que era una bobada, o sea, a la bicicleta no le había pasado nada, no tengo ni ninguna disculpa, solamente la disculpa de que yo no supe afrontar en esos momentos ese percance, que no estaba preparada. Y cuando meten la cadena, cojo la bicicleta y bueno, la carrera se había alargado ya. Y de hecho, en esa caída, la australiana Katie Watt se escapa y el pelotón no sabe que se ha escapado. En ese pelotón va Gianni Longo. Cuando Gianni Longo llega a meta, levanta los brazos pensando que ha ganado, y había ganado Katie Watt, la australiana. Y bueno, yo conseguí terminar muy enfadada conmigo, enfadada conmigo porque no estaba preparada para ese momento, y habíamos tenido 2 años de mucho trabajo, de mucho entrenamiento, y en mi cabeza solamente pensaba en las medallas. Yo cuando ha pasado el tiempo digo, pero a ver, con 22 años, ¿cómo podía yo estar pensando en las medallas? Pero bueno, el carácter competitivo y sobre todo lo que habíamos entrenado durante el 90, 91, 92, habíamos hecho entrenamientos tan duros, había sido tan exigente que yo no tenía en mi cabeza el fracasar, tenía en mi cabeza solamente el ganar. Pensaba que había entrenado lo suficiente para poder ganar una medalla. Bueno, pues ¿Qué me llevó? Pues a irme para casa enfadada al día siguiente. Me vine a Salamanca y llegué a casa. Tuvimos la oportunidad de quedarnos en la Villa Olímpica viendo a los otros deportistas, pero yo estaba tan enfadada no sé, conmigo, con el mundo, no sé con quién estaba, totalmente enfadada. Me vine a Salamanca y bueno, acabé viendo los Juegos Olímpicos desde la televisión, desde mi casa. Esa fue mi experiencia en Barcelona 92. Y luego, ¿cómo continúa tu carrera? Porque hay un punto de inflexión, porque hay un vacío competitivo justo después de Barcelona. De hecho, no estás en Atlanta 96. ¿Es consecuencia de Barcelona? Sí. Prácticamente sí, porque me vuelvo a Salamanca, ya te digo que estaba muy, muy cabreada y me vengo a Salamanca, pero bueno, me recupero y en el 93 vuelvo a la Blume, porque con todo el entrenamiento que había hecho yo tenía sensación de que yo tenía algo en las piernas y que había entrenado tanto, tenía algo que tenía que sacar. En el 93 la selección española nos deja abandonadas, el consejo nos deja abandonadas, porque solamente se ocupan cuando hay resultados, pero como no tuvimos resultados, desaparecieron las becas, desaparecieron las concentraciones, desaparecieron las ayudas. Pero bueno, yo me quedé en Barcelona, en Madrid, en la Blume, porque yo quería ser ciclista. Pero ese año fue malo, porque al no haber competiciones internacionales a las que acudir, pues estaba entrenaba y no había carreras. Sí había carreras, perdona, pero la selección no nos llevaba. Nos había abandonado, no había dinero, no habíamos tenido resultados, no había dinero. Entonces, ese año, el año 93, para mí fue un año de, como se dice ahora, de comerte la cabeza. ¿Qué hago yo aquí? Nadie se preocupa de nosotras, esto no tiene ningún sentido. Tengo que estudiar, tenía 22, 23 años, no soy nadie, no tengo carrera. Mi madre siempre había luchado para que tuviera una carrera universitaria y volví a Salamanca a estudiar. Me matriculé en Magisterio de Educación Física y decidí, pues eso, terminar mi carrera o por lo menos hacer una carrera universitaria. Hice diplomatura en el Magisterio de Educación Física aquí en Salamanca durante toda esta temporada. ¿Y cómo vuelve la bici de profesional o de competición a tu vida en ese contexto que ya prácticamente lo estabas abandonando? ¿Vuelves a una vida más normal, entre comillas, de, oye, pues una carrera? Me imagino ya pensabas, oye, pues ser profesora, etcétera. ¿Cómo vuelve la bici? Te cuento porque cuando vuelvo yo me olvido totalmente de la bicicleta. De hecho, el año 94 me meto en la vorágine de los estudios, un ambiente muy deportista. Había grandes deportistas del fútbol, de baloncesto, de balonmano. Bueno, la verdad es que era brutal. Me encantó el ambiente que teníamos en Magisterio.
ministerio y yo jugaba todo, jugaba a fútbol, hacía atletismo, bueno, me apuntaba a todos los deportes. Entonces, mis compañeros, claro, yo era la única de la carrera que había ido a los Juegos Olímpicos y claro, mis compañeros no entendían por qué yo no estaba montando en bicicleta o por qué no estaba preparando otros juegos o por qué no había dejado la bicicleta. Y entonces, bueno, pues eso me motivó mucho. Y los profesores, también tengo que decirlo, que tuve mucha motivación en la carrera universitaria. Y volví. El último año, cuando yo vi que la carrera, no te voy a decir que estaba chupada, pero ya la tenía, digamos, en mis bolsillos, bueno, pues apareció pues ese hambre que tenía, porque yo siempre había tenido algo en las piernas. Del 93 yo sabía que tenía algo en las piernas y quería demostrarlo. Entonces, bueno, volví. Yo competía, ese año competí por aquí en Castilla y León, hice alguna Copa de España de mountain bike y la verdad con muy buenos resultados sin entrenamiento. Entonces, claro, yo decía, si no entreno y gano, tengo que volver a entrenar. Y es cuando vuelvo de nuevo a la competición. En el año 96 estaba muy de moda en aquella época el récord de la hora de ciclismo. Entonces yo hice el récord de la hora y Boris Vasiliev, que fue el soviético que me entrenó en Barcelona 92, ahora estaba de entrenador en la pista. Cuando Boris ve que hago el récord de la hora, me vuelve a llamar por teléfono y me dice que, bueno, pues eso, que quiere que vaya a la pista para que haga ciclismo en pista y que él me entrena, bueno, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, yo con Boris tuve una buena relación, no fueron resultados porque no tenían que ser, pero me convenció para volver y volví pues otra vez, como dice, por la puerta grande a la selección española, a la pista. Pero volví porque Boris Vasiliev me convenció, pero la verdad es que a mí la pista, yo nunca había hecho pista, tenía ya 26 años, 25, 26 años, y la pista ni la veía prácticamente. Pero bueno, digo, bueno, si Boris quiere que pruebe pista, pues voy a probar pista. Y bueno, el año ese que probé pista me fue muy bien, en el 97 fui subcampeona del mundo en Perth, y ya empecé otra vez con las becas ADO y me volví a dedicar profesionalmente al ciclismo. Y es cuando vuelvo, en el año 96-97, otra vez para el ciclismo en pista. Estuvo muy poquito prácticamente, solamente estuve hasta el 2001, o sea que, bueno, también mi periplo de pista fue corto, porque luego, como he comentado anteriormente, mi prueba de puntuación, que fue en la que saqué la plata y el oro, sufrió una transformación por la UCI. Cuando ganaba, conseguía doblar el pelotón y conseguía la victoria, pero cuando yo volví en el año 2001, creo que hicieron un cambio y fue cuando hicieron puntuación, ya desapareció esa reglamentación y ahí fue cuando desaparezco del mapa. Y en el 97, cuando llevabas solo un año en la pista, subcampeona del mundo, año 98, en Burdeos, campeona del mundo. ¿Es tu momento más feliz en la bicicleta, competitivamente hablando? Sí, por lo que te estoy contando, porque yo sabía que tenía algo en las piernas. Entonces, como se dice actualmente, los trenes pasan, entonces o te subes al vagón y viajas o te quedas en casa. Bueno, volví, a pesar de todo, pues me subí en ese tren en el que estaba de nuevo Boris, en el que yo creía plenamente en él y de hecho ahí están los resultados. O sea, yo vuelvo porque primero siento que tengo algo que demostrar, ya no demostrar a nadie, sino simplemente porque yo lo sentía en mis piernas, sentía que cuando daba pedales tenía fuerza, energía y luego la suerte de que Boris llamase de nuevo otra vez a mi puerta. En ese periodo de tiempo donde estás en pista, no abandonas tampoco la ruta, ¿verdad?
No ando en la ruta porque a mí la ruta son mis orígenes, es mis inicios, ¿no? A mí la ruta me encanta. Lo que pasa que es la pista la que me permite hacer ruta. No había marcas comerciales, no había equipos profesionales, no había retribución económica y la única retribución económica que teníamos era de las becas ADO. Entonces, a mí la pista me permite tener una beca ADO y me permite compaginar las dos modalidades. Entonces, bueno, pues pista, carretera. De hecho, bueno, cuando me meto en esa vorágine llegó un momento que digo, es que no puedo más. O sea, hoy iba a pista, la semana siguiente a ruta, hoy iba a pista, a ruta. Y fue un año también muy complicado después de ser campeona del mundo. De hecho, el 99 yo lo pago caro porque ese sin vivir hace que no haya programación en los entrenamientos, que no haya planificación y llega un momento que estoy metida en un pozo. Y ese pozo pues me vino antes de los Juegos Olímpicos del 2000, que yo tenía mucho miedo porque, claro, yo pensaba, los deportistas siempre pensamos en los Juegos Olímpicos. Entonces, claro, yo tenía en mente Sydney 2000. Y claro, yo en el 99 no ando ni para atrás, no ando en pista, no ando en carretera y digo, madre mía, los Juegos Olímpicos están ahí y no ando ni para atrás. Lo que pasa que luego en Sydney ya me centré, empecé a seleccionar, digamos, no a ir a todas competiciones como pues sin cabeza, y en Sydney, pues bueno, me lo tomo ya como una revancha. Sí, porque hablábamos antes fuera de micros que no es que solo estuvieras en ruta y en pista, sino que en cada una de las dos participabas en dos modalidades distintas. En ruta hacías tanto línea como contrarreloj y pues en pista las pruebas que hemos hablado antes de puntuación y de persecución. Me imagino que con esa variedad tan grande es muy difícil planificar entrenamientos, planificar competiciones. Prácticamente te va comiendo el tiempo entre competición y otra, ¿no? Efectivamente, porque, a ver, no es que fuera pista, ruta, pista, puntuación y línea y ruta línea, sino que dentro de la pista hacía la persecución y dentro de la ruta también hacía la contrarreloj. Por eso siempre digo, si es que yo había años que hacía 4 mundiales, hacía en pista mundial de persecución y puntuación y luego había en carretera que hacía contrarreloj y línea. Entonces yo terminaba el año con 4 mundiales. A eso le añadimos todas las competiciones previas que hacía con la selección y con el equipo. Entonces llegaba un momento que bueno, era demasiado para el cuerpo. Claro, ahora visto en retrospectiva, claro, no es lo más normal. Pero es verdad que en aquella época tampoco teníamos lo que tienen ahora los deportistas. Buenos entrenadores, buenos preparadores, psicólogos. Estaba todo, bueno, todo era como muy, muy de andar por casa, ¿no? No había la planificación que tienen ahora. ¿Había otros ciclistas u otras ciclistas que tuvieran un perfil parecido al tuyo, que compitieran en paralelo en ruta y en pista? Sí, estaba, bueno, en España no, a nivel mundial estaba Judy Art, la alemana, que compaginaba las dos disciplinas y bueno, pues la verdad que, hombre, Judy Art al final fue también campeona del mundo y campeona olímpica. Campeona olímpica no llegó a ganar, pero sí que estuvo siendo campeona del mundo en pista y campeona del mundo en carretera. Y también Leontien Van Borsel, la holandesa, Leontien Van Borsel que hacía todo. Leontien Van Borsel, la holandesa, pues iba a pista. De hecho, creo que Sydney consiguió oro olímpico en pista y consiguió oro olímpico en carretera. Sí, pero prácticamente Judy Art y Leontien Van Borsel. No recuerdo ninguna corredora más. Además, Dori, tú en esa época empieza también a valorarse a nivel nacional y empiezas a hacerte un nombre. Hablábamos en la presentación de la medalla de oro de la Real Orden del Mérito Deportivo, el premio Reina Sofía. En Sydney
compites tanto en ruta como en pista. Y en pista logras un diploma. ¿Cumples los objetivos que tenías marcados para Sydney? No, no, porque como te digo, ese año seleccioné mucho las competiciones y para mí lo que me primaba era la crono en línea, en carretera, y luego la puntuación en pista. Y yo llego en un buen momento de forma, pero Boris Vasiliev ya no estaba, lo habían en el año 99, al no tener resultados, a Boris Vasiliev se lo carga la Federación Española y entran técnicos nuevos para dirigirnos en los Juegos Olímpicos de Sydney. Un grandísimo error, porque tú no puedes cambiar a un técnico un año antes de unos Juegos Olímpicos, pero bueno, en España y en ciclismo siempre ha sido así y así nos ha ido en muchas de las pruebas. Y bueno, pues con el nuevo equipo técnico nunca tengo una buena sintonía porque nunca creyeron en mí. Y salí una carrera en la puntuación, que era la que yo tenía puestas mis esperanzas y las vistas. Yo salí muy conservadora. Cuando digo muy conservadora, ¿qué quiero decir? Pues es una prueba, la prueba de puntuación, como he dicho anteriormente, es una prueba de 100 vueltas, 25 kilómetros, muy nerviosa, prácticamente en 30 y poquitos minutos, 30 y pocos, 35 minutos está liquidada. Y bueno, pues las primeras vueltas fueron muy tranquilas. Yo ahí esperé para el final, con las órdenes que había recibido del cuerpo técnico y me equivoqué. Tenía que haber salido como salí en los campeonatos del mundo del 97-98, desde la vuelta número 0, arrancar y conseguir hacer una prueba muy dura. Entonces, bueno, pues cuando yo ataqué a mitad de carrera, conseguí llegar la primera a meta, pero no conseguí doblar el pelotón. Entonces, solamente conseguí los puntos de la última prueba, de las 100 vueltas, el último puntuación, que fueron insuficientes para ganar la medalla. Si hubiera conseguido, si hubieran sido o si hubiera atacado, siempre el si hubiera, pero bueno, a toro pasado siempre hay que analizar la situación. A mí me gusta analizarlo todo, entonces, claro, tenía que haber atacado antes para poder doblar al piloto, o no, a lo mejor no lo habría doblado, pero ya hubiera tenido mis opciones y solamente conseguí los puntos para ser diploma olímpico. Por eso te digo que me quedé con las ganas, iba por la medalla. Que en cualquier caso también es un exitazo. Siempre hay que poner en contexto los logros porque al final los deportistas siempre sois muy, muy ambiciosos, pero creo que nunca os vais a conformar con un resultado. Si hubieras sido plata, seguramente te hubiera quedado la espinita de ¡ay, va, el oro! Incluso si hubieras sido oro, llega un momento en el que tienes que igualar ese resultado o si no es un fracaso. Entonces, siempre todo resultado al final va a parecer siempre un fracaso, salvo que sea oro, y eso es imposible mantenerlo eternamente. Así que hay que poner en valor que solo hay 6 personas en el mundo que han sido capaces de ganarte en esa prueba, que si lo piensas así es un exitazo. Entonces un poco depende de cómo se mire un resultado, puede ser un éxito, un fracaso, que son palabras además muy, muy extremas, pero yo entiendo que desde dentro un deportista sois ambiciosos y es más, y tiende vuestra mente a mirar siempre a la cara de podía haber hecho un poco más. Sí, y sobre todo cuando vienes de haber ganado ya medallas en campeonatos del mundo y te has batido con las corredoras que están en ese momento en los Juegos Olímpicos y vienes del 99, mal llamado fracaso, pero de no hacer nada. Entonces, los fracasos o no hacer nada a mí siempre me sirven para aprender. Entonces, cuando tienes ese bagaje que vienes ya de haber conseguido plata, de haber conseguido oro, de haber bajado el listón, entonces lo tienes muy claro, o sea, lo tienes muy claro. A veces pienso, no tendría tan claro cuando no conseguí la medalla. No, pero es verdad que sales con la ambición de las medallas. Es verdad que luego en unos Juegos Olímpicos
Hombre, el oro es el oro, pero no te voy a decir que te conformas con el bronce. Subir al cajón, lo que decimos los deportistas. Está bien un diploma, pero en aquellos momentos mi ambición era conseguir una medalla. Pues a toro pasado disfruto del diploma olímpico. Bueno, a toro pasado disfruto de todo. y disfruto de ese diploma olímpico porque fue un camino muy bonito para recorrerlo. Y ya en el último ciclo, en el que va de Sydney a Atenas, comentabas que ya más o menos en 2001 dejas la pista. Entiendo que es porque tus resultados en la carretera ya te permiten dedicarte plenamente a la ruta, que es lo que te gusta. Cuéntanos un poquito de ese ciclo, como de tus resultados, en qué te centras y cómo enfocas Atenas. A mí me hubiera gustado continuar en pista. Lo que pasa es que, bueno, como os he comentado, hay nuevos técnicos y hay nueva reglamentación. Hasta ese momento yo había ganado vuelta y había ganado la carrera, pero a partir del 2000 cambia la reglamentación y ya no te vale con ganar vuelta para ganar la carrera, sino que es un sumatorio de puntos. Cuando tú ganas la vuelta, ganas 20 puntos, no ganas la carrera. Entonces, los nuevos técnicos que llegan en ese momento a la federación a dirigir ese ciclo olímpico, pues bueno, consideran que esa nueva reglamentación no es para mí. Yo soy fondista, no soy sprinter y bueno, no te voy a decir la suerte, no me dejan demostrar si valgo o no valgo para esa nueva normativa de puntuación. Entonces ya no me seleccionan para los campeonatos del mundo y la pista desaparece prácticamente para mí. Pero bueno, afortunadamente tengo ahí la carretera, que era no voy a decir mi salvavidas porque era mi pasión. Y es cuando en Lisboa 2001 consigo la medalla de bronce en el Campeonato del Mundo, ¿no? Entonces, bueno, pues no estoy en pista, pues me dedico 100% a la carretera y llego a Lisboa muy bien, con un estado de forma muy bueno, consigo el bronce en la línea y luego en carretera, en la ruta me caigo. Estaba en una escapada, me caigo de esa escapada y bueno, el puesto... Consigo entrar ahí, pero ya no fue el puesto que yo deseaba en el campeonato del mundo. Y el ciclo olímpico hasta el 2004 ya me centro prácticamente en Atenas. Fue un ciclo olímpico muy convulso. Mi padre y mi hermana entraron en la maldita enfermedad del cáncer y bueno, pues fue un ciclo muy convulso, o sea, lo llevo como lo puedo, o como puedo llevarlo, pero emocionalmente utilizaba casi la bicicleta para desconectar, más que para hacer entrenamientos. Y bueno, pues ese es el ciclo olímpico hasta el 2004. Que hago Atenas, carretera y contrarreloj también, ¿verdad? Estoy pensando. Sí, hice las dos modalidades, carretera contrarreloj y línea. Ya poco después cuelgas la bicicleta, si no me equivoco, en 2005. Sí. Pero toda esta trayectoria que hemos pasado muy rápido, pero como decía al principio, hay 11 campeonatos de España, 33 mundiales, has participado, etcétera. Pero toda esta trayectoria te ha permitido seguir muy vinculada al ciclismo, y a día de hoy pues sigues vinculada al ciclismo, a la actividad física, y hay muchos temas. Eres un caso muy curioso porque incluso después de la retirada del deporte en activo profesional, tienes un montón de cosas a las muy vinculadas al deporte. Me gustaría ir tocando poco a poco algunas de ellas. Por una parte, eres desde hace mucho tiempo también comentarista de pruebas de ciclismo, en concreto en Eurosport. Tanto de, si no me equivoco, corrígeme Dori, tanto de pruebas de carretera como pruebas de pista.
Sí. ¿Cómo vives esto? Es porque desde fuera siempre hay un poco muchas veces el meme de aguantar una competición de ciclismo, una vuelta o las siestas del Tour, etcétera, 4 horas hablando sin que pase nada hasta un sprint. ¿Cómo lo enfocas? ¿Te diviertes mucho en esta faceta de tu vida? Sí, a mí me gusta porque como veo todo ciclismo, o sea, es estar viendo ciclismo pero comentándolo. Yo empiezo en Eurosport con los Juegos Olímpicos de pista en el año 2008 con Fernando Ruiz, que es el director de Eurosport aquí en España. Entonces, Fernando me llama para hacer los Juegos Olímpicos del 2008 con él, y la verdad es que me encanta. Estoy en Madrid allí una semana transmitiendo pues con él. Bueno, él narra y yo aporto mi visión. Y claro, a mí me encanta porque acabo de venir de los Juegos Olímpicos, acabo prácticamente de competir y poder aportar, poder decir, contar tu experiencia es espectacular. Y luego en ciclismo ruta de carretera, prácticamente mujeres empezamos hace poquito porque no había muchas carreras que se dieran ni por Eurosport ni por Teledeporte hasta prácticamente hace 5 años, y empiezo básicamente hace 4 años con Eurosport. Empecé con Teledeporte a hacer un par de carreras, pero rápidamente me llamó de nuevo Fernando Ruiz de Eurosport. Y me comenta, pero bueno, ¿quieres hacer pruebas de carretera también? Digo, sí, hombre, si hay pruebas de ruta. Dice, pues mira, a partir de ahora vamos a ir dando mucho ciclismo femenino. Claro, imagínate, ciclismo femenino. No te voy a decir qué es lo que más me encanta, pero sí es algo que desde el año 87 estoy viviéndolo y disfrutándolo. Entonces, para mí es algo, bueno, para mí es algo maravilloso. Me encanta y lo disfruto mucho. Al principio, lógicamente, estás un poquito, no sabes cómo ir, pero a medida que vas, es como en los entrenamientos, a medida que te vas entrenando, te vas soltando y todo es más sencillo. Al final, se trata de aportar tu visión como mujer, como deportista y como ciclista. Y bueno, como tengo muchos campos abiertos y he tocado muchos palos, como se dice, pues también te da mucho bagaje y mucho donde profundizar. Pues aprovecho para preguntarte, Dori, de cara a Los Ángeles, ya que ves tanto ciclismo femenino, en España, ¿a quiénes tenemos que estar siguiendo estos 4 años de cara a Los Ángeles, tanto, pues a lo mejor tanto en pista, tanto en carretera? ¿Quiénes nos pueden sorprender, no sé si con una medalla, pero quiénes nos van a hacer disfrutar y vibrar en Los Ángeles? Pues mira, a nivel de ciclismo femenino, la verdad es que está viendo, bueno, se está levantando, como se dice, el frasco de las esencias, y tenemos un buen nivel en ciclismo femenino. Tenemos a Mavi García, que aunque ya ha entrado en la cuarentena, yo la veo para llegar a otros Juegos Olímpicos, porque es una corredora que ha empezado tarde, pero la veo para llegar a los Juegos Olímpicos. Pero luego, si me hablas de corredoras que pueden conseguir medalla, tenemos a una Mireia Benito que, bueno, de un año para otro ha hecho un cambio totalmente, dedicándose al profesionalismo totalmente en cuerpo y alma al ciclismo. Y luego tenemos también a una corredora que también la han fichado ahora, que venía del triatlón y que a mí me está sorprendiendo para bien, Paula Blasi, que es una corredora también con un nivel altísimo. Y luego tenemos, ¿cómo se llama la cadete esta? Digo cadete porque, claro, es una chica que acaba de fichar con Movistar, que no es todavía ni amateur, y ya ha sido subcampeona del mundo en junior. Luego te recuerdo cuál es. Otra faceta tuya, tus últimos años, eres también embajadora de la Vuelta a España, tanto masculina como femenina. ¿Cómo ves el estado de la Vuelta?
porque igual me equivoco, desde mi perspectiva como aficionado, que además a mí particularmente me gusta mucho ver el ciclismo, yo conecto mucho más con la Vuelta cuando tengo a alguien que seguir que tiene opciones, pues los años por supuesto, de Miguel, de Contador, de Olano, de Escartín, etcétera, Carlos Astre, Beloki. Ahora tenemos a Enric, pero nos cuesta tener algún aspirante a lo más alto del podio. ¿Esto afecta a la Vuelta o la Vuelta está ahora mismo en un muy buen momento? La Vuelta está en un buen momento porque afortunadamente el telespectador sigue el nivel. O sea, a ver, ¿qué te quiero decir? Es verdad que cuando tenemos algún español que está ahí arriba, seguimos mucho más, pero yo me doy cuenta que el que le gusta el ciclismo está viviendo un ciclismo diferente al que teníamos hasta estos años, desde la época de Armstrong, que estaba todo más, digamos, regulado. Ahora estamos viviendo un ciclismo muy alocado a nivel masculino. Alocado quiero decir que coge Pogačar y a falta de, digo decir, 80 kilómetros, incluso lo vimos en los Emiratos Árabes, casi de salida, coger y largarse. Vemos a Van Aert, vemos a Van der Poel, que son unos jóvenes que nos están sorprendiendo a todos, que no se están regulando por lo que teníamos el ciclismo hasta hace pocos años y nos están llevando a un ciclismo muy, muy espectacular. Eso está haciendo que se enganche mucha gente al ciclismo, que se enganche y sobre todo que lo siga. Porque hasta el momento, bueno, pues eso, casi siempre era el mismo, ¿no? Siempre estaba todo limitado, pues cuando teníamos el Sky, que fue el último equipo que estuvo ahí, digamos, controlándolo todo, pues ahora no tenemos un corredor, sí tenemos a Pogačar, pero bueno, tenemos a Van Aert, tenemos a Van der Poel, tenemos a Paul, sabes que son corredores que puede ganar cualquiera, puede ganar de cualquier equipo, y eso hace que se esté enganchando mucha gente. Y luego pues Iván Romeo, el chaval de Castilla y León, de Valladolid, bueno, este año, bueno, el año pasado campeón del mundo, pero es que este año ya está ganando carreras, ya está de tú a tú con los grandes. Entonces, yo tengo mucha esperanza en el ciclismo masculino y femenino, ¿eh? Ya te digo que hay buenos talentos y hay que madurarlos, pero hay buenos talentos. Pues sin dejar de lado el deporte, nos vamos a alejar un poquito del ciclismo, porque tú en 2012 obtienes el título de lo que ahora llamamos CADIF, antes INEF, de Ciencias de la Actividad Física y los Deportes. Esto además te ha permitido tener un proyecto personal al que entiendo que ahora le estás dedicando también un gran parte de tus esfuerzos y de tus alegrías y preocupaciones. Cuéntanos un poquito. Cuando termino en el 2005, cuando finalizo mi carrera deportiva, que bueno, decido llegar hasta el 2005, hubiera terminado en 2004, pero bueno, era el Mundial en Madrid y decido llegar hasta Madrid, hasta el Mundial de Madrid. Termino la carrera, bueno, más que terminar la carrera, me faltaba por terminar lo que es la licenciatura, que en el año 2010, creo que cuando la termino, ya estamos en el grado de educación física. O sea, ya no es licenciatura, sino que ya es grado. Y termino la carrera. Entonces, tengo la oportunidad primero de trabajar con una escuela de ciclismo aquí en Salamanca, de la mano de la entidad de Caja Duero, y estuve pues 8 años llevando las escuelas, la base aquí en un municipio de Salamanca. Pero claro, la base no te da de comer. ¿Qué quiero decir con esto? Que la gente que se ocupa de la base, bueno, casi siempre es altruista o un poquito por amor al arte y tiene otra dedicación, otra profesión. Y claro, en esa época, yo ya entrada en edad,
tengo que pensar que hay que hacer, que tengo que tener una profesión, no te voy a decir digna porque es muy digna y muy bonita el llevar una escuela de ciclismo, pero claro, hay que ir a comer todos los días y hay que pagar facturas. Entonces, tengo un pequeño local que lo acondiciono, lo pongo en marcha y monto mi primer centro de entrenamiento personal aquí en Salamanca. Y esa es prácticamente mi profesión, que no tengo dedicación al alto rendimiento, porque mucha gente se cree que Muévete es un centro de alto rendimiento. No, Muévete es un centro de entrenamiento personal y prácticamente está enfocado a la salud, a la recuperación de lesiones, al enganchar a la gente a la vida activa, al quitar a la gente el sedentarismo. Y bueno, en estos momentos es a lo que me dedico y lo que es en estos momentos también otra de mis pasiones. Dejaré en las descripciones tanto de redes sociales como de las plataformas de podcast, etcétera, tanto la web como las redes sociales de Muévete, que es Muévete sin la E. Y para que nos vayamos enganchando un poquito, ahora si quieres cuéntame todo lo que quieras contar de Muévete. Me gustaría que también, aparte de eso, nos dieras algunos consejos para toda la gente que nos está escuchando. Ahora, gracias a Dios, yo creo que hay muchísima más concienciación. Todo el mundo al menos sabe que debe de cuidarse tanto la alimentación como el deporte, el entrenamiento de fuerza, no solo el cardio. Pero ¿tú cuáles son los principales consejos que das tanto a gente un poco más deportista, sin alta competición, pero gente que sí que hace una vida con algo más de ejercicio, como a la gente sedentaria? Bueno, Muévete, has dicho sin la E. Te voy a decir por qué se llama Muévete. Bueno, os voy a contar por qué es Muévete. La T es la antorcha, es la antorcha olímpica y representa los valores del olimpismo. Y Muévete porque la persona que me hizo la marca, tomamos un café, no me conocía de nada, tomamos un café, yo no sabía qué nombre poner a mi centro de entrenamiento y quedé a tomar un café con un amigo, recomendado por otro amigo porque el tío es muy creativo, y por la noche me llama, me manda el logo que es Muévete sin la E. Claro, yo me quedo alucinada porque digo, pero me lo explica, me dice, Muévete porque va con tu forma de ser, eres muy activa, y la T es la antorcha olímpica que representa los valores del olimpismo, y por eso hemos eliminado la E. Y bueno, que me he ido por los cerros de Úbeda. Quería comentarlo porque, bueno, pues es que estoy muy orgullosa de esa marca, porque me gusta mucho. Cuando pongo en marcha el centro de entrenamiento, y no sé qué nombre llamarlo, porque no lo voy a llamar Dori Ruano. Entonces, normalmente hoy aquí en España todo viene de la palabra americana. Fit, go, run, no sé qué, todo es americano. Y todas las marcas que me venían eran americanas. Entonces, cuando este chico me dice, Muévete, digo, joder, es que esa es mi marca, es española 100%, va con mi forma de ser, con mi personalidad, y luego es verdad que represento los valores olímpicos, porque siempre cuando convenzco a la gente le digo lo bonito que tienen los deportes, ¿no? El grupo, el trabajo en equipo, la solidaridad, pues el ser... tener un hábito, etcétera, etcétera, ¿sabes? El compromiso, y esos son los valores del olimpismo. Y eso es lo que hago en mi centro de entrenamiento, divulgar, como se dice hoy en día. Divulgo en Petit Comité, que tengo ya casi 180 personas entrenando con nosotros, más de 180 personas están en los dos centros de entrenamiento, y intento no solamente enseñarles ejercicios, sino motivarles para unos hábitos de vida saludable. No solamente, a mí no me gusta utilizar la palabra entrenamiento,
me gusta la actividad física, o sea, porque la gente cuando escucha entrenamiento, oh, no, yo no quiero entrenar, eso es muy duro, el entrenamiento es asociado a deportista de alto nivel. Entonces, a mí me gusta divulgar, me gusta enseñar que hacemos actividad física, que nos dedicamos al movimiento de una manera correcta. No hacemos movimiento, no corremos por correr, no corremos a lo loco, no vamos en bicicleta a lo loco, sino que primero lo que trato de la gente que entrena con nosotros es conciencia corporal, que observe su cuerpo, si su cuerpo le duele la rodilla, ¿por qué le duele la rodilla? Porque se está produciendo un desajuste en todo su cuerpo y le está llamando la atención por la falta de movimiento o por el movimiento mal ejecutado. Y es uno de los consejos que yo doy cuando llega alguien a Muévete. Esta mañana he tenido 4 personas, las 4 dolores de espalda, otra chica de cáncer, etcétera, etcétera, con todo el mundo con dolores. Entonces, lo primero que les digo, ¿de dónde viene ese dolor? Vamos a buscar de dónde viene ese dolor. Indago su día a día, a qué se dedica. Entonces, busco la causa del dolor. Además, siempre pongo un símil. Yo voy con mi bicicleta y todos los días pincho y llego a casa y pongo un parche. Vuelvo a pinchar al día siguiente. Lo normal no es poner siempre un parche. Si pincho todos los días en la misma vuelta, en el mismo sitio, voy a ir a ese sitio y voy a buscar dónde está el bache, voy a ver dónde pincho para no pasar o para arreglarlo. Entonces, es el símil que utilizo en los dolores. Me duele siempre que hago esto, me duele siempre que hago lo otro. Entonces, busco por qué duele, lo analizamos, toma conciencia y a raíz de ahí la persona entiende lo que le está pasando. Y cuando uno entiende lo que le está pasando, es mucho más fácil engancharse a la actividad física y el deporte. Y entonces es lo que hago en Muévete, prácticamente. Encontrar el por qué duelen las cosas, el por qué tenemos esas lesiones, esos dolores y luego trabajarlas. Lógicamente, la gente no sabe. Gracias a la formación, a mi experiencia, y puedo detectar o podemos saber qué está sucediendo. Entonces, esa persona no tiene por qué saberlo, sino que tú, a través de preguntas, de indagación, de ejercicios, etcétera, lo vas encontrando. ¿Qué está pasando en estos momentos? Oye, Dori, que me ha dicho el médico que quiero hacer fuerza, pero hace 20 años que no hago nada. No puedes hacer fuerza si no tienes un cuerpo móvil. Entonces, hay que trabajar primero la conciencia corporal junto con la movilidad. Despertar ese esqueleto que está anquilosado por la falta de movimiento o por la falta de musculatura, y primero pongo en marcha la movilidad y la conciencia corporal y después ya trabajamos la fuerza, y todo es un proceso. No es un decir trabajo fuerza y se me acaban los dolores. No, esto es un proceso. Primero hay que ver la conciencia corporal que tengo, después la movilidad y después ya trabajo la fuerza. Y lógicamente trabajo el cardio, trabajo la respiración, que es muy importante para todas aquellas cualidades, tanto para el cardio, para la fuerza, para la movilidad, etcétera. Y ese es mi trabajo. Pues la base de todo, que lo has dicho varias veces, moverse. Y que la base de uno para moverte un poco y luego pues la base ejercicios de movilidad y ya partir de arriba. Así que otro ganchito más para el nombre de Muévete que está muy bien tirado. Sí, la verdad es que a mí me encanta el nombre. Me encanta porque me identifica totalmente. Pues, Dori, como sabes, reservo la última pregunta al invitado anterior del podcast para que os podáis ir pasando simbólicamente la antorcha en este contexto olímpico. Te voy a pasar la pregunta, en este caso es de última invitada. Creo que no os conocéis personalmente, aunque 100% sí que os conocéis la una a la otra. Te la paso. Vale. Hola Dori, soy Liliana Fernández, jugadora de vóley playa, 4 veces olímpica. Y pues bueno, pues mucha gente me ha preguntado siempre las diferencias entre el vóley playa y el vóley pista. Pues porque es muy común el error de pensar que se puede competir igual sin ningún tipo de adaptación.
Y bueno, en mi caso pues son disciplinas súper diferentes, con exigencia física muy diferente y con una táctica también muy diferente. Y bueno, pues como tú también has competido tanto en ciclismo en ruta como en pista, pues nada, pues para saber si me puedes explicar pues eso, las principales diferencias que hay y pues que para que la gente pues también lo entienda y vea las diferencias. Así que nada, un beso enorme. Buena pregunta. Pues Liliana es que justo me comentaba en su episodio que hay muchas cosas súper distintas, más allá de lo obvio, que una cosa es la playa y las dimensiones, que incluso el balón es distinto, los movimientos son distintos, etcétera. Y entonces, pues eso, recogemos el guante de Liliana y no sé si la bicicleta es la misma, los entrenamientos son muy distintos, que nos puedas contar un poco las grandes diferencias que para la gente de fuera son totalmente desconocidas. Sí, pues muchas gracias a Liliana por su pregunta y creo que es una muy buena pregunta y es verdad que hay muchas diferencias. Ciclismo en pista se realiza en un recinto cerrado, en una pista o también llamado velódromo. La pista son 250 metros. Habitualmente también puede ser 333, tiene que ser múltiplo de kilómetro. 333,33 sería 3 vueltas a la pista, 1 kilómetro. 250, 4 vueltas, 1 kilómetro. O sea, tiene que ser un múltiplo de 1 kilómetro. Y normalmente se hace en velódromos de 250 metros. La ruta se hace en carretera abierta, en cualquier tipo de carretera. Y luego la diferencia con las bicicletas. La bicicleta de pista no lleva freno y lleva solamente un plato y una corona, un piñón. Y es piñón fijo. Cuando digo piñón fijo, no puedes dejar de dar pedales. Prácticamente la pregunta es ¿y cómo dejas de dar pedales si llevas piñón fijo? Pues vas parando poquito a poquito sin imprimir mucha fuerza en los pedales, vas bajando la velocidad. En carretera pues digamos son muchas más coronas y ya se suele llevar 2 platos, a no ser una contrarreloj que llevamos un plato, pero esa es básicamente la diferencia de pista y carretera, la bicicleta y que se realiza en un recinto cerrado, velódromo o pista. ¿Y la preparación es muy distinta también? Sí. En la pista hay 2 modalidades, la velocidad y los fondistas. Los fondistas pueden venir de la carretera. De hecho, hay fondistas, hombres y mujeres, que compaginan pista y carretera. No con la modalidad de velocidad. La velocidad es una disciplina que es muy específica. El entrenamiento es mucho gimnasio, muy específico, muchas series en el velódromo y se hace muy poquita carretera o prácticamente hoy en día casi que nula. Y la preparación sí es totalmente diferente, la pista de la carretera, pero también vuelvo a comentar que hay muchos fondistas que vienen a la pista, pues eso, por ejemplo, para la Madison o para la puntuación, que son, digamos, las pruebas largas de la pista. Pero la persecución, en el fondo, es muy específica, muy técnica y necesita también unos entrenamientos diferentes. Sobre todo, trabajo en gimnasio muy específico, mucho trabajo de fuerza y muy específico. Pues Dori, hasta aquí dejamos la charla, aunque me tiraría hablando contigo horas y horas. Tienes un montón de cosas de que hablar, súper interesantes en todas las facetas, tanto de toda tu trayectoria como actuales. ¿Te puedo decir algo? ¿Os puedo decir algo? Claro, tú lo que quieras. Pues me están escribiendo un libro del ciclismo femenino en mi persona y está prácticamente terminado y probablemente vea la luz pues en unos meses. Así que bueno, pues me gustaría también utilizar tu espacio. ¿Tenemos título ya? No lo puedo decir. Pues seguro que hay una manera estupenda de estar al tanto, que es seguro que en tus redes sociales, tan pronto como puedas dar información, la darás. Entonces, por supuesto, también dejaremos todas tus redes sociales y
por favor, también esto te lo pido yo a ti como favor, cuando esté me lo avisas para que nosotros también lo compartamos, aunque estaremos pendientes, pero que me avises para que lo compartamos también, y yo me compraré el libro seguro, particularmente. Vale, pues genial. Yo creo que os va a gustar porque la persona que lo está escribiendo está haciendo un trabajo de investigación, no solamente mío. Lo bonito, lo bueno que me apetece contar es que va a ser la historia del ciclismo femenino prácticamente desde sus comienzos, aunque incide más en la época final de los 80 hasta esta época, pero bueno, está haciendo un trabajo de investigación brutal, porque hoy en día es mucho más fácil llegar, pues eso, a los datos, pero en la década de los 80, 90 no era tan fácil, y el trabajo de investigación que está haciendo para plasmarlo en el libro es muy interesante. Pues seguro que es muy interesante, y estamos en una familia de amantes del deporte, así que seguro que tiene mucha expectación entre también nuestra audiencia, así que estaremos muy pendientes del libro, te seguiremos en Eurosport, te seguiremos en la Vuelta, seguiremos en Muévete. Sobre todo animo a la gente de Salamanca, aunque me imagino que todos lo conocen perfectamente, pero si queda alguno que no lo conozca, que se acerque y que se muevan, sobre todo. Y así que nada, Dori, darte millones de gracias por este rato, por enseñarnos tanto, que además lo haces de una manera muy didáctica y muy constructiva. Se nota también esa base de magisterio y también de locutora y de comentarista. Así que nada, Dori, millones de gracias por pasar por aquí. Bueno, a ti, Ginio, por esta iniciativa, porque dar difusión, bueno, pues al deporte invisible como estás dando es muy agradecido, y gracias a ti. Y muchas gracias a ti también, que estás al otro lado, por escuchar este podcast. Espero que hayas disfrutado de este episodio tanto como yo. Si te ha gustado, no olvides dejar tu reseña y sobre todo de compartirlo, que es lo que más ayuda a que este proyecto siga creciendo. Te espero en el próximo episodio de El Sueño Olímpico. ¡Hasta pronto!